Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios por la bendición que nos da estar en este lugar. Y vamos a pasar a la palabra. Yo quiero que si traen sus Biblias, me ayuden buscando ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer solamente un versículo. Primera de Timoteo 4 y vamos a estar leyendo el versículo número 16. Dice la palabra del Señor: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Una vez más lo voy a leer. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, en esta hora nos presentamos, Señor, una vez más delante de ti y queremos pedir, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas ahora que nos vamos a exponer a tu palabra. Señor, abre nuestro corazón. Queremos escucharte, queremos que tú hables a nuestra vida y que nos reveles, Señor, tu palabra. Sabemos que exponernos a tu palabra implica tomar acción, implica escuchar lo que tú nos dices y luego buscar la manera de aplicarlo. Así que, Señor, en esta hora queremos ser vasijas conforme a tus propósitos. Queremos recibir, Señor, tu palabra, que tú trabajes en nosotros, que esa palabra, Señor, nos mueva a poder aplicarla. Y entonces sabremos, Señor, que estamos haciendo tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En la primera reunión hablamos acerca de levantar la voz. Y eso lo debemos hacer por 4 razones básicas. Yo mencionaba 4 razones por las cuales debemos levantar la voz. Número 1, porque somos ciudadanos con derechos y responsabilidades. Número 2, porque cuando nosotros no lo hacemos, alguien más lo hace. Número 3, porque debemos defender nuestras convicciones. Y número 4, porque Dios nos ha llamado a cumplir una tarea. Así que les recomiendo que puedan escuchar ese mensaje para entender la importancia de levantar la voz. Y en esta segunda reunión he titulado el mensaje: Vive y deja vivir. Si tú estás anotando, por ahí anota. El título es Vive y deja vivir. Y de entrada la frase puede parecer muy liberal. Y es que en el entorno que estamos viviendo, esta frase nos sugiere la idea de hacer lo que queramos sin tener que darle cuenta a nadie. Suena muy parecido a la historia del pueblo de Israel que estudiábamos hace unas semanas, donde se dice que el pueblo estaba en tal decadencia que cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo vivía de tal manera que lo que ellos asumían como libertad en realidad era un libertinaje que los alejaba cada vez más de los propósitos de Dios. La sociedad actual debe entender que no hay verdadera libertad sin responsabilidad. Por tanto, debería asumir una actitud reflexiva y además responsable antes de actuar, cosa que parece muy difícil en nuestros tiempos. Es cierto que no podemos esperar mucho de la gente que no conoce a Dios, pero ¿qué hay de aquellos que buscamos vivir bajo el gobierno y la voluntad de Dios? ¿Qué hay de aquellos que queremos comportarnos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué debemos hacer? La Biblia nos llama a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice la palabra: sino dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar.
Cuando esto pasa en nuestra vida, cuando Dios nos cambia la manera de pensar, entonces tenemos elementos que nos ayudan a vivir realmente y no solo a existir. Lo que sucedió el año pasado con la pandemia, que aún nos ayuda y aún estamos en ella, ¿verdad? Nos ayuda a entender la diferencia entre vivir y existir. Gran parte del año transcurrió para muchos en el encierro, ocasionando con ello planes fallidos, viajes cancelados, proyectos inconclusos y una vida atrapada en la desesperación y la incertidumbre. Y muchos podrán decir con justa razón, eso no es vivir. Bueno, para los hijos de Dios, la vida tiene que ser un disfrute, sabiendo que Dios tiene control de todo y cuidado de nuestras vidas. Podemos vivir en medio de las circunstancias difíciles y los problemas cotidianos con la certeza que nuestra vida tiene propósitos trascendentes. No estamos en esta tierra solo para existir, estamos para vivir y para transmitir vida a otros. Para hablarles de lo que significa una vida dependiente de Dios y encaminada a sus propósitos. Esto no es fanatismo religioso, es una forma de vida donde se puede ser feliz y pleno. Pero además tenemos la responsabilidad de mostrarles a otros ese tipo de vida para que ellos también puedan disfrutarla. Por eso este mensaje, vive y deja vivir, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos, entendiendo que lo que nosotros hacemos va a traer consecuencias, pero que tenemos que aprender a vivir esa vida plena que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir y dejar vivir a otros? Repito nuevamente el texto que leímos. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto para el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunas formas en las cuales nosotros podemos vivir y dejar vivir a otros. Y la primera de ellas, que de alguna manera se liga mucho con lo que terminamos de ver en la prédica anterior, en el culto anterior, es entendiendo nuestra responsabilidad. Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. Hay un llamado sobre nuestra vida. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y todos hemos escuchado las características o las cualidades que tiene la sal. La sal preserva, ¿sí? Evita que las cosas se descompongan, que los alimentos sobre todo se descompongan. La sal da sabor, ¿sí? Y parte de nuestra función es eso, hay un llamado sobre nuestra vida a hacer una diferencia donde nosotros estamos. No puede ser lo mismo que nosotros estemos en un lugar o no estemos. Tiene que notarse una diferencia. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros tenemos un ámbito de influencia diferente, ¿sí? Ese es el lugar donde nosotros estamos que tenemos que aprovechar. Muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad? Palabra de parte de Dios donde nos dice que hay que ir a las naciones, hay que predicar la palabra y creemos que eso es una realidad. Pero hay muchos que tienen que ir y hay otros que tenemos que empezar desde el pequeño ámbito donde estamos. Porque recuerden que Jesús dijo, cuando el Espíritu venga sobre ustedes y reciban poder, van a ser mis testigos, empezando por Jerusalén. En el lugar donde estaban los discípulos, tenían que empezar a ejercer la gran comisión, el llamado de parte de Dios. Así que en el lugar donde tú estás, ahí en la oficina donde tú trabajas, ahí en la escuela donde tú estás, ¿sí? Ahí en el negocio que tú tienes, ahí tienes que empezar a ejercer el llamado de Dios sobre tu vida. Esa es la responsabilidad que tú tienes. Tú no tienes que ir a predicarle a la oficina que esté enfrente. Lo tienes que hacer cuando termines con tu propia oficina, ¿sí? En el salón de clases donde tú estás, ahí tienes que empezar a demostrar lo que hay en ti. Y cuando termines ahí, entonces te sigues con el otro.
En el vecindario donde tú vives tienes que empezar a hacer una diferencia. Pero esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Tenemos que ser influencia. Dice la Biblia que Dios nos puso por luz a las naciones. Y la luz revela lo que hay. La luz echa fuera las tinieblas. La luz muestra las cosas tales cuales son. Y es la parte a la cual nosotros somos llamados. ¿Y sabes qué? Es bien importante que lo hagas, porque mira, la gente a nuestro alrededor está buscando modelos. De una u otra manera buscan a alguien a quien seguir, buscan líderes que los guíen hacia ciertas cosas. Y si tú no te paras y no haces lo que tienes que hacer, lo decíamos en la primera reunión, alguien más lo va a hacer. Si tú no levantas la voz, alguien más la va a levantar. Y a veces esa persona que levanta la voz, ni ella misma se cree lo que está diciendo. Así que nosotros tenemos que hacer que la gente voltee a ver a Cristo a través de nosotros. Jesús dijo, ¿verdad?, que la gente iba a voltearlo a ver a Él, a ir a ver al Padre cuando vieran las buenas obras que nosotros hacíamos. No porque las obras tengan un poder de salvación, eso lo entendemos perfectamente, pero lo que hacemos demuestra lo que creemos. Y cuando nosotros somos un ejemplo en el entorno donde estamos, las personas van a voltear a vernos. Y las personas van a querer lo que tú tienes, cuando eso sea algo real, cuando eso sea algo congruente. Pero a eso somos llamados, a ejercer una influencia. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, compartir con otros lo que nosotros hemos encontrado en el Señor. Otra de las formas en las que nosotros podemos vivir y dejar vivir es viviendo correctamente. Lo vemos aquí en el pasaje. Ten mucho cuidado de cómo vives. Ten mucho cuidado de cómo vives. Y más adelante dice, mantente firme en lo que es correcto. ¿Sabes que hay muchas cosas que aunque están permitidas no son correctas? Sí, y lo estamos viendo en este último tiempo. Se están legalizando situaciones que porque son legales no significa que sean correctas. Hay cosas que nosotros tenemos que demostrar en el cómo vivimos lo que es correcto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que dar cuentas. Y eso es lo que muchas veces en este tiempo se está perdiendo. Se está perdiendo la conciencia de rendir cuentas. Y nosotros entendemos que un día nos vamos a presentar delante del juez justo y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Así que cuando tenemos esa conciencia de que tenemos que dar cuenta, nosotros vamos a vivir de una manera correcta. Porque ser íntegro no significa que no me vean lo que estoy haciendo mal. Hace mucho yo leí una definición de integridad que me gustó. Dice, integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Si tú te cuidas de que no te vean para hacer las cosas, no estás viviendo de una manera íntegra. Porque la integridad no tiene que ver con quién nos está observando para ver cómo actuamos. La integridad tiene que ver con que hay una manera correcta de hacer las cosas, nos vean o no nos vean. Y a eso somos llamados, ¿sí? A vivir correctamente, entendiendo que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos y que un día que nos presentemos delante de Dios, ahí no vamos a tener argumento que valga, porque el Señor conoce todas las cosas. Así que debemos vivir correctamente y debemos ser congruentes. Hay muchas personas que no se atreven a hablar de su fe porque lo que viven es contrario a esa fe. Y entonces dicen, no, pues ¿para qué digo que soy cristiano? Luego me van a señalar y me van a atacar. Sí, lo primero que van a hacer es observar si lo que tú vives está de acuerdo a lo que tú dices que crees. Eso va a ser lo primero. Así que tenemos que ser congruentes en la forma en la que nosotros vivimos. Tú puedes hablarle a la gente de muchísimas cosas, pero lo que tú hagas, eso va a gritar más fuerte de lo que tú puedas hablar. En una ocasión estábamos en un curso ahí en la escuela, un curso sobre ética, y entonces nos estaban dando muchos argumentos, muchas cosas,
Y entonces de repente levanta la mano una compañera y dice: sí, yo por eso les digo a mis hijos, no vean lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es decirle a los demás: mira, yo te voy a decir cómo hagas, qué hagas, pero no te fijes en lo que yo estoy haciendo. Eso no es posible. Tenemos que ser congruentes. La forma en la que vivimos tiene que demostrar nuestra fe, tiene que demostrar nuestras convicciones. Sí, en la primer culto hablábamos de las convicciones. Y esas convicciones tienen que ser tan firmes en nosotros que no haya nada que nos mueva, a pesar de toparnos con cosas que nos convengan. Porque la convicción va más allá de la conveniencia. A veces tus convicciones te van a llevar a hacer cosas que no te convienen, pero igual las tienes que hacer porque es tu convicción. Y eso es congruencia. Y a eso somos llamados, a vivir una vida congruente, una vida que respalde lo que nuestras palabras, lo que nuestra fe declaran. La otra cosa que tenemos que hacer, número 3, si estás anotando, es mantenernos firmes. Dice aquí: mantente firme en lo que es correcto, dice la palabra. Y esto de mantenerse firme es fácil cuando las cosas van bien. Es fácil cuando no hay ataques, cuando no hay nadie que te resista, cuando no hay nadie que te incomode. Pero ¿qué pasa cuando alguien te hace frente, cuando alguien se burla, cuando alguien te levanta calumnias, cuando alguien dice cosas de ti que son mentiras? Tú dices: ay, ¿de veras tengo que mantenerme firme? Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Y sabes qué? Muchas veces vamos a ser señalados. Y si no somos señalados, entonces tenemos que preguntarnos cómo estamos actuando. Porque si no somos incómodos para el sistema, entonces somos parte del sistema. El que tú quieras, ¿sí? El sistema que tú quieras. Si no eres incómodo para aquello que trata de imponer cosas que van fuera de los principios de Dios, entonces eres parte de. Y no somos llamados a eso. Somos llamados a estar firmes en las convicciones que Dios nos ha dado, en los principios que sabemos que emanan de la palabra de Dios y que nos va a costar. Pero nadie dijo que fuera fácil, pero tenemos que hacerlo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que mantenernos firmes. ¿Sabes qué? A veces va a parecer que estamos solos luchando ciertas causas. Le pasó al profeta Elías. El profeta Elías dijo: solamente yo he quedado. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, yo he guardado un remanente. ¿Sí? Así que cuando tú de pronto te sientas que estás solo luchando cosas que Dios te ha llamado a defender, no estás solo. Dios tiene un remanente, Dios se ha guardado un remanente para que esté haciéndole frente a las acechanzas del enemigo, a los ataques del enemigo. Tú tienes que saber que no estás solo. Y aun si aparentemente a nuestro lado no hay nadie, el Señor pelea de nuestro lado. Y hemos visto últimamente, ¿verdad?, cómo las victorias muchas veces se ganan con armas espirituales, no con armas naturales. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer 300 hombres con cántaros y antorchas contra un ejército enorme? No tenía nada que hacer humanamente. Pero esa no era una batalla física, era una batalla espiritual. Y aunque de pronto parecía que eran muy pocos, esos 300 que levantaron la voz y que gritaron por Dios, ganaron la batalla. Tienes que mantenerte firme, tenemos que mantenernos firmes, porque no estamos solos en esta batalla. A veces va a parecer que a nadie le interesa las batallas que nosotros estamos luchando. Mira, esta semana tuvimos la oportunidad de presentarnos en una manifestación y una conferencia de prensa ante los medios de comunicación aquí en la ciudad, frente a la Casa de la Cultura Jurídica, por situaciones que han pasado en la Suprema Corte. El domingo pasado lo anunciamos desde aquí, desde el púlpito.
¿Y sabes qué? Parecíamos un pequeño grupo de personas que no incomodaban a nadie. Y no se trataba de en ese momento crear un caos, porque entendíamos que no tenía que ser de esa manera. Simplemente había que estar ahí presentes, había que hacer unos pronunciamientos. Pero sabes que los medios de comunicación estuvieron presentes. Y sabemos que esa noticia circuló y que eso va a provocar algo, tanto en las esferas humanas como en las esferas celestiales. Porque aunque parezca que estamos solos, no lo estamos. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él va a respaldar lo que nosotros estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. Así que necesitamos mantenernos firmes en las convicciones. Mira, estas últimas semanas lo que ha sucedido en la Suprema Corte de Justicia, donde ha hecho pronunciamientos, ha emitido resoluciones respecto de el aborto o la interrupción del embarazo, como le llaman interrupción legal. Se empiezan a mover temas de matrimonios igualitarios y empiezan a haber una serie de situaciones. Se atacó la objeción de conciencia de los médicos. Todo esto son cosas que parece que a la gente no le interesa. Parece como que es algo que al cabo no les afecta, así que ¿para qué decir que está mal? ¿Para qué levantar la voz? El día de ayer el pastor compartió en un medio de circulación, de un medio impreso, un artículo que se llama El que calla otorga. Así que si tú no dices nada en contra de esas cosas, significa que estás a favor. Y yo puedo pensar y entender que no es así, pero mucha otra gente va a decir, si no dijo nada en contra, entonces está a favor. ¿Qué tenemos que hacer pues? Levantar la voz. Aunque parezca que a nadie le interesa, son temas que necesitan darse a conocer y que necesitan la gente saber que hay muchos que están en contra de todo ese tipo de situaciones. No estamos en contra de las personas, que quede claro, no es contra las personas. Es contra lo que se está haciendo, que se están tomando decisiones que atentan contra instituciones como la familia, contra la vida misma, ¿sí? Contra las libertades. Eso sí hay que decirlo, eso hay que recalcar que está mal. Y entonces mantenernos firmes en esa postura. Eso es parte del llamado que nosotros tenemos. Y por último, dice aquí el versículo, dice, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te rodean. Necesitamos enseñar e influenciar a otras personas respecto de las convicciones que nosotros tenemos. Mira, los hijos de Dios no tenemos que pasar desapercibidos en el lugar donde estamos. Hay un pasaje muy claro donde habla de eso. Dice que en el libro de Job, dice que se presentaron los ángeles delante de Dios y que se presentó también el enemigo, ¿verdad? Y entonces Dios le pregunta al diablo y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, dice, en toda la tierra. ¿Qué pasaría si el diablo hubiera dicho, ¿y quién es Job? No he escuchado de él, no sé de quién me hablas. Pero el diablo sabía perfectamente quién era Job, porque entonces le da una explicación y le dice, sí, pues es que lo has rodeado de misericordia, lo has rodeado de favores, le has dado todo. No, eso era consecuencia. O sea, Job no hacía eso o no tenía eso porque Dios se lo hubiera dado y entonces Job se portaba bien. No, era al revés. Job era un hombre justo, un hombre recto, y Dios todo eso se lo daba como recompensa a la actitud y a la forma en la que Job vivía. Pero Job no pasó desapercibido para el diablo. Así que yo te pregunto, ¿tú estás pasando desapercibido para el diablo? ¿O el diablo sabe quién eres tú? El diablo sabe que hay que tener cuidado contigo, porque si no estamos mostrándonos como hijos de Dios, ya lo decía hace ratito, entonces es porque somos parte del sistema, es porque nos hemos camuflajeado en el entorno en el que estamos y pasamos desapercibidos. Nadie nota que ahí hay alguien que conoce de Dios, que proclama a Dios, que vive para Dios. Tenemos
que hacer una diferencia y tenemos que mostrar por la forma en que vivimos, que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que usar todos los recursos que Dios nos ha dado. No escondas los talentos que Dios te dio. Cuando vemos la ilustración de este hombre de familia que les dejó talentos a sus siervos y se fue, dice que después de un tiempo regresó y les pidió cuentas, y algunos pusieron a trabajar los talentos y le dieron buenas cuentas al Señor, pero otro dice que lo escondió el talento que Dios le había dado. Y yo te pregunto, ¿estás poniendo al servicio de Dios y al servicio de los demás los talentos que Dios te ha dado o los escondiste? No los escondas. Eres bueno para hacer algo, eres bueno para comunicarte, eres bueno para compartir, eres bueno para ayudar, eres bueno para servir. Hazlo. Usa los talentos que Dios te ha dado para influir en otros, para enseñar a otros, para que otros vean a Dios a través de ti, a través de lo que tú haces. Porque si nosotros escondemos lo que Dios nos ha dado y nos quedamos callados, nadie se va a dar cuenta de que podemos ser de bendición. No pienses nada más en ti, en estar cómodo, en estar seguro. Piensa en cómo puedes bendecir a otro con lo que Dios te ha dado. Y esto hablo en todo sentido. Con las capacidades, con los talentos, con las habilidades, incluso con los recursos que Dios te ha dado en lo físico, en lo monetario. ¿Tienes algo para hacer por los demás? Hazlo, bendícelos. Muestra a Dios a través de tu vida para que otros vean lo que tú vives, vean cómo tú eres. Y en algún momento te van a preguntar, ¿sí? Cuando la gente a nuestro alrededor sabe de nuestra fe, sabe de nuestras convicciones, quizá en algún momento nos ignoren, quizá de pronto no nos inviten a ciertas reuniones, a ciertas actividades. Ellos ya saben que hay temas que no se pueden hablar cuando nosotros estamos. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos tengan una necesidad, cuando ellos estén en un momento de angustia, cuando ellos se encuentren en una situación complicada, te van a buscar. Te van a buscar y te van a pedir que hagas una oración por ellos. Te van a preguntar algo acerca de lo que tú crees, porque no podemos pasar desapercibidos delante de los demás. Una cosa más en este tema de enseñar e influir en los demás. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer una diferencia donde quiera que estemos. Marca la pauta del lugar donde tú te desenvuelves. Que la gente voltee a ver qué es lo que tú opinas. Que la gente te pregunte a ti a ver cómo se puede hacer las cosas. Que cuando tú hables, los demás se callen y escuchen lo que tú les tienes que decir. ¿Sabes que hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y nadie los escucha? Porque no hay credibilidad en ellos, porque no hay algo que sustente lo que ellos están diciendo. Pero para un hijo de Dios, esto no tiene que ser así. Tiene que ser que cuando nosotros hablamos, los demás escuchen lo que nosotros tenemos que decir. Ahora, para llegar a eso no va a ser de la noche a la mañana, te va a costar, pero otra vez, mantente firme en lo que es correcto, mantén tus convicciones y marca la pauta donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés tienes que ser una referencia, ¿sí? Tienes que ser una influencia en el lugar donde estás. Ese es el llamado para nosotros. Que la gente voltee a ver lo que nosotros estamos haciendo, porque entonces eso les va a transmitir vida. Y entonces esa es la parte donde les digo que no es la frase, aunque suena muy liberal, en realidad es una frase que nos compromete a enseñar y a vivir para que otros vean y quieran lo que nosotros tenemos, una relación con Dios, algo congruente en nuestra vida. Voy a pedirle a los músicos que si me acompañan, por favor.
Y voy a pedirles a todos que se pongan de pie. Somos llamados a vivir una vida correcta y a enseñar a otros a vivir esa misma vida, una vida correcta delante de Dios. Ya lo dijimos, hay que asumir nuestra responsabilidad, hay que vivir correctamente, hay que ser congruentes, hay que mantenernos firmes, pero hay que influir en otros para que puedan asumir también ese tipo de vida. Es tiempo de salir de la comodidad. Es tiempo de levantar la voz y demostrar que estamos vivos y que entendemos la naturaleza de nuestro llamado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es cierto que no somos de este mundo, pero estamos en él y tenemos la responsabilidad de transformarlo. La Biblia nos insta a no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Para poder hacerlo necesitamos involucrarnos, no en el sentido de ser parte de, sino en el sentido de conocer lo que está sucediendo para saber cómo opera el enemigo y para poder hacerle frente. Durante mucho tiempo la iglesia permaneció encerrada en las paredes del templo, pensando cómo superar sus crisis internas, haciendo programas para que sus miembros se sintieran tan cómodos y seguros que no tuvieran que mirar la decadencia que está viviendo el mundo. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de salir de nuestra zona de confort. Debemos involucrarnos en la vida social y política de nuestro país. Debemos levantar la voz. Debemos vivir y dejar vivir a otros en la medida que les compartimos el evangelio que puede transformar sus vidas. ¿Estás listo para hacer la obra de Dios? Voy a pedirte que cierres tus ojos un momento. Y tengo una palabra final. Una palabra que va a parecer muy fuerte, y lo es, pero es una palabra de parte de Dios. Y yo quiero que tú escuches esta palabra que viene de Dios para ti. Y luego vamos a dejar un momento para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y luego vamos a orar para responder a esa palabra. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes. Lo que he puesto delante de ustedes, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Medita un momento en esta palabra, en lo que Dios te ha hablado en esta tarde. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que responder a esa palabra. No empieces a tratar de poner argumentos. No empieces a tratar de buscar todos los obstáculos que van a venir. Sin duda van a venir muchos obstáculos, pero busca el cómo sí, el cómo puedes aplicar esta palabra. Primero a tu vida, porque lo primero que tenemos que cuidar es nuestra propia salvación, pero también la de los demás. Somos responsables de nosotros mismos, pero también somos responsables de otros. Así que si Dios te ha mostrado cómo tú tienes que responder, empieza a orar. Yo te voy a pedir que levantes tu voz y que empieces a orar y que le digas: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer, Señor, aquello que tú me estás mostrando. Si te cuesta trabajo, pídele al Señor que te llene de fe, que ponga esa confianza plena en ti, de que Él está contigo. Y la palabra dice: si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo de lo que pueda pasar. El Señor está contigo. Solamente cree. Solamente cree. Toma confianza. Llénate de valor y dile: Señor, yo quiero responder
a tu palabra y a lo que tú me estás mostrando. Señor, muchas gracias por tu palabra. Mira, Señor, cada persona en este lugar, cada uno que se ha expuesto, Señor, a lo que tú le querías hablar. Yo sé que estás trabajando, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo sé, Señor, que tú nos estás inquietando a salir de esa zona de confort en la que hemos estado durante mucho tiempo. Y nos estás llamando, Señor, a hacer una diferencia en el entorno donde estamos. A mostrarnos, Señor, como hijos tuyos, a pararnos fuerte, a pararnos de frente con los demás y mostrar, Señor, cómo vive un hijo de Dios. A ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. A levantar la voz y declarar, Señor, que tú eres soberano, que tú eres un juez justo y que tú quieres, Señor, que la gente te conozca para que sean salvos y para que te entreguen sus vidas. Señor, muévenos, Señor. No queremos quedarnos más tiempo encerrados en las paredes de este lugar. Queremos, Señor, que tu iglesia resplandezca. Queremos, Señor, que tu iglesia muestre al mundo tu luz. Que seamos, Señor, esa generación que muestre, Señor, lo que tú quieres hacer. Que levantemos la voz, Señor, para declarar lo que no es correcto. Que levantemos, Señor, la voz para decir que las cosas se están deteriorando cada vez más y que la única manera en que se puede vivir bien es estando, Señor, bajo tu gobierno, bajo tus principios, bajo lo que tú quieres hacer. Mira, Señor, cada persona en este lugar que está respondiendo a tu palabra, yo te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, cobrar ánimo, que podamos entender, Señor, la responsabilidad de nuestra labor. Y que estemos listos, Señor, para hacer tu obra. Porque la gente necesita conocer y necesita saber, Señor, que hay un pueblo, que hay un remanente, Señor, que no se ha doblado ante el enemigo. Que hay un remanente que está dispuesto a levantar la voz y a luchar por los principios del reino. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, que estés con nosotros para hacer frente a todo esto, Señor, que se está viniendo. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos y te decimos, Señor, aquí estoy para hacer tu obra y para declarar tus principios y tu verdad. En el nombre de Jesús.